Psiquiatría espiritista experimental. Toda obsesión como toda animadversión tiene su causa. Nada viene al azar. Todo tiene su motivo y nada es gratuito. El que siente sobre sí las embestidas mentales que los martirizan, debe pensar sobre su conducta actual y sobre su pasado ancestral, donde se halla la existencia de vidas anteriores. Al separar pedagógicamente a los adversarios que con el pensamiento se acribillaban rencorosamente, sobreviene un armisticio espiritual. Una vez cesado el embate, es de esperar la calma. Al apaciguar a los contendientes que acometían y obsesionaban al paciente, se cortaba el mal como causa originadora. Quedan, sin embargo, sus resultados. Después de los golpes, quedan los chichones y los hematomas como consecuencia del prolongado y furioso golpeteo, que deja huellas y desarticula la mente, que ahora presenta destrozos psicosomáticos y psicomentales, que manifiestan sus deficiencias como anormalidades en lo estructural de la materia. Creíamos que una vez cortada una obsesión sobrevenía el equilibrio inmediatamente. Pero con la práctica hemos visto que solamente se ha anulado la simbiosis espiritual antagónica, pero la sinergia funcional que esa lucha desconectó y tergiversó espantosamente, queda en ruinas. Esto requiere tiempo igualmente prolongado para su recuperación, dependiendo de la profundidad y de la magnitud de las lesiones infringidas por la lid psíquica en la armazón espiritual. Aquello que ya ahondó en la urdimbre órgano psíquica y atrofió las fibras anatómicas del alma, lesionándola con repetidos golpes, que conmovió con sus trepidaciones a toda la anatomía endopsíquica en sus núcleos sensibles y delicados de relación endopsíquica, ya requiere mayor tiempo para su recuperación. En muchos casos son irreversibles para una o varias encarnaciones, necesitan muchas de las idas sucesivas para normalizarse y surgir del atolladero. No se trata aquí de esas obsesiones superficiales y pasajeras, que con un par de pases se despejan, y a las cuales nuestra ignorancia y lengüetería exagera en exceso. Aquí se trata de cosas de mayor alcance y de notoria seriedad. No desconocemos la magnífica labor que desempeñan los psiquiatras con su terapéutica de hipnosis, aplicada en ciertos establecimientos especializados. Pero la psiquiatría clásica es materialista mecanicista, o mecanicista religiosa, que, en el presente caso, da lo mismo. Porque religiosos o materialistas enfocan este tema en concordancia con sus respectivos preconceptos confesionales extremadamente afines a su aplicación. Porque ambos, el uno y el otro, contemplan estos casos como provenientes de la herencia, o creados en la niñez, y ambos coinciden prácticamente en sus diagnósticos. Trasladan a la categoría de imaginación todo lo que el paciente dice. Oír. Ver. Sentir, en forma extrasensorial. Todo lo cual tachan de ficción. Fantasía. Autosugestión. Porque desconocen los hechos espiritistas y la realidad del mediumnismo. Aún más, cuando hacen una penetración íntima hipnóticamente, regresan a la memoria solamente el estado posnatal y cortan toda profundización cuando tocan el umbral prenatal, o sea, cuando el ser ya remonta a la época anterior a su nacimiento, ahí ponen límites a su exploración. He ahí su falla, cuando buscan solamente una parte mínima, portadora de los resultados del historial, la fracción que no es determinante, y cortan justamente la emersión esencial, básica y capital, que comenzaría a explicarse con todo lo que existe depositado ahí de sus existencias pasadas. Al faltarle entonces el concepto de la reencarnación, se escabullen con esas triquiñuelas científicas, y buscan la tangente de tratarlos como cosas imaginarias, fuera de toda realidad, ya que sólo conciben la existencia terrestre como única. Para los médicos que desconocen la reencarnación, el yo individual o conciencia personal, es una función del cerebro y al espíritu lo consideran como algo segregado de la masa encefálica, inseparable de la materia,
que aparece con el organismo corporal al nacer y desaparece con él al morir. Tienen al espíritu como una manifestación y una representación pasajera, efímera que se disuelve al morir lo físico. De modo que tales personas, abocadas al magnetismo o a la hipnoterapia, suponen al espíritu como algo inasible, creen hallarse frente a una ilusión, a una exhalación ficticia con presunciones de eternidad. Que clasificas, como transitorio y sin continuismo individual, que destila incongruencias mientras existe el cuerpo, segrega pensamientos e ideas, y que todo el problema es creado e imaginado por el cerebro humano, caprichoso, volátil y enfermizo del paciente. Pero se confunden la causa con el efecto. Al espíritu con el cuerpo. Prejuzgan basados en lo superficial, en lo externo, ya que toman la vida como el tiempo que media entre el nacimiento y la muerte del individuo físico. Y hacen caso omiso a la verdadera realidad de la vida que es el espíritu. La experiencia nos demuestra que las voces que oye, las cosas que ves y los impulsos que se siente, no son imaginarios, sino verídicos, reales, patentes. Voces y visiones, sonidos y pesadillas. Que a veces a su propia reminiscencia anímica hace brotar la conciencia de superficie, recuerdos del pasado ancestral revivido junto a las avalanchas verbales que truenan sobre el paciente, provenientes de sus viejas víctimas, cuyos espíritus se hallan a su lado martillándole el reclamo, y muchas veces lo impulsan hasta la desesperación y al suicidio. En tales casos, excepcionalmente desafortunados, el resentimiento de las antiguas víctimas, se ha transformado gradualmente en frenesí de odio. Los recuerdos que evocan y materializan, señalan que sus autores se han apartado a su vez de todo sentimiento de perdón y de toda piedad que en vano habían rogado de sus victimarios de antaño, y que ahora, son ellos que pisotean a su vez los principios humanos, y odian acremente. Los sufrimientos que padecieron en el pasado, les endurecieron el alma y les insensibilizaron sus sentimientos, y ahora, frente a su antiguo verdugo, aplastado ya por la misma ley de causa y efecto, tratan de rematarlo en su desgracia. Inconmovibles en su rencor, se ensañan en el desquite, se han contagiado con los impulsos de sevicia que copian de su antiguo verdugo. Vemos así que antiguas víctimas, exasperadas en su sed de venganza, cambiaron de posición, de víctimas a victimarios, se invirtió la situación, se trastocaron los valores y se cambiaron los papeles en factor opuesto, en lugar inverso. Los que antes invocaron inútilmente piedad y misericordia, ahora no dan cuartel y son fieras de agresión vengativa. Con lo cual, en lugar de situarse moralmente por encima del inferior, ya caído y arrollado, lo atropellan a su vez y reducen las vilezas que antes repudiaban. A esta altura es difícil analizar a quién es quién, porque el que fue verdugo desalmado, yace ahora en el lodo de sus propias obras, oprimido por sus propios hechos, arrojado con su pasado, expuesto a todo oleaje, y, encima de su desgracia, una cáfila de desesperados raja leña del árbol tumbado y quieren hacerse justicia por sus propias manos. Así, derrumbado, tratan de hundirlo en una ignominia, que ahora ya les es común a ese conjunto de desrielados. Desdichadamente, aquel vil, ahora hecho una piltrafa derrotada, que antes retorció cuerpos y estrujo a lamas cuando era mandón, se encuentra la hora fatal del reencuentro con sus víctimas que lo cazan en el espacio como espíritus que han sido martirizados por él, lo sumen indescriptible pánico y estrujan su espíritu en un espectáculo dantesco como un cardumen de caribes en festín sobre el cadáver de un ahogado, o como una bandada de buitres que se lanzan sobre algo ya vencido e inerte. En el fondo, todos, víctimas de antes, transformados ahora, en victimarios, y su presa, se hallan poseídos de una euforia incontrolable, enfermos, todos a la par, que requieren un tratamiento de persuasión y de amor, compresión.
En tales extremos, ante la imposibilidad de hacerlos entrar en razón o de aplacarlos, y con los inexorables nexos con que el odio los eslabonó y soldó en grupo núcleo, se ven ellos mismos, por ley inmanente, compelidos por justicia de necesidad, a reencarnar, todos juntos, en un mismo lecho, una misma familia, con sus ramificaciones, donde respiren mutuamente su propia y común atmósfera, compartan las necesidades y angustias del conjunto y agrietados por las penalidades que afronten. Solidariamente, tendrán que colaborar todos para el sostén material del hogar común y ayudarse mutuamente para apagar ese odio que los consume y quema sus retrancas psíquicas. Su propio agobio los regenerará porque la necesidad los unirá en tolerancia y finalmente en amor. Viendo ese drama, los médicos se encontrarán ante una espantosa psicosis colectiva, brotada entre seres componentes del mismo hogar, abarcándolos a todos, sin excepción. Y, desde luego, los médicos le buscarán explicaciones ajenas a lo que realmente es, lo achacarán a la pobreza, a la mala alimentación, a la promiscuidad hogareña, a alguna enfermedad remota o cercana de los padres o de los abuelos. Bautizarán a esa psicosis como familiar con flamantes y exóticas denominaciones de posibles herencias o taras colaterales y otros rompederos de cabezas para alienistas. Pero en el fondo, ¿qué hay? Son espíritus que en conjunto se enredaron en su odio y se descontrolaron en secuelas destructoras, desde antes de renacer en la presente existencia. Solamente un médico hipnotista reencarnacionista podría ayudarlos en conocimiento de causa, con la técnica apropiada y la comprensión que le daría el estudio de la mediumnidad, y los conocimientos del espiritismo. Si te gusta este canal, puedes dejarnos tus comentarios, realizar sugerencias, y acompañarnos a seguir evolucionando fraternalmente. Paz profunda.